Amado, una vez más estamos aquí en esta mañana. Señor, glorificamos tu nombre, hemos cantado alabanzas a ti, esperando que tú la hayas recibido. Que tú hayas recibido, Señor, no solamente la nitidez del audio, ni las emociones que nos envuelven al cantarla, sino, Señor, la intención de nuestro corazón al repetir, lo hayas recibido de parte de nosotros. Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo nuestras vidas ahora a través de tu palabra. Mira una vez más a tu siervo, guíanos, Señor, por tu Santo Espíritu y ayúdanos, mi Dios, a entregar el mensaje que tú tienes para tu gente en el día de hoy. Ayúdame, Dios, a serte fiel. Ayúdame, mi Dios, a poder presentar esta palabra digna como lo es palabra tuya, palabra fiel, palabra verdadera. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Hoy vamos a reflexionar en Deuteronomios 8. Ustedes tienen ahí como cita bíblica de Deuteronomios 8:2 y tienen como título de la reflexión el valor del desierto. El valor del desierto es un tema que lo hemos puesto en esta reflexión porque creo que envuelve generalmente lo que vamos a nosotros a meditar hoy a través de este capítulo 8 de Deuteronomio. El desierto es necesario para los hijos de Dios, es algo necesario. A veces nosotros creemos que los momentos difíciles de nuestra vida son pruebas, son castigos, netamente, pero todo ello tiene un propósito de parte de Dios. Generalmente cuando nosotros vemos en la Biblia que se habla de desiertos, los desiertos tienen una simbología. El pueblo de Dios, el del cual relata aquí el capítulo 8 de Deuteronomio, pasó un desierto literal, o sea, ellos pasaron en medio de un desierto. Pero este desierto literal también tenía una connotación espiritual, así como nosotros hoy también pasamos por circunstancias que son prototipos de desiertos. En la Biblia vemos que cuando se habla de desierto, tanto para una persona como para un pueblo, se está hablando de algo espiritual. El pueblo de Dios, aquí en el capítulo 8 de Deuteronomio, pasó por el desierto, pasó un desierto donde las vicisitudes del tiempo, la falta de alimento, de agua, todo esto lo vivió, pero Dios utilizó esto como un canal de bendición para pulir el carácter de ellos. También el Señor Jesucristo, en la Biblia vemos cuando Jesús llegó, el previo a ir a la cruz, fue 40 días al desierto. Fue a orar. Y estos 40 días de Jesús venían a reflejar una imagen de lo que fueron estos 40 años del pueblo de Dios caminando. Y le hago esta breve introducción para que veamos la importancia que tiene el desierto. A veces nosotros no queremos pasar por los momentos de dificultad, pero sepa usted que lo que la Biblia nos enseña es que los momentos de dificultad son momentos de reflexión y momentos necesarios en nuestra vida, porque hay experiencias que nosotros vivimos en esos tiempos que nos ayudan a seguir caminando con Dios. Muchas veces nosotros cuando pasamos por circunstancias difíciles y salimos de ellas, somos muy tendentes a olvidarnos de lo que pasó y a seguir adelante. Cuando Dios nos ayuda en el momento difícil, salimos de ese momento de dificultad y después olvidamos ese pasado. Eso es una de las cosas que son más comunes en el ser humano. Y lo vemos aquí en la Biblia. En el libro de Deuteronomio, una de las insistencias que hace el escritor de Deuteronomio, Moisés, es que al pueblo se recuerde en vivir en la presencia de Dios, se recuerde de agradecer a Dios por su provisión, se recuerde siempre de quién ha sido Dios para ellos, porque hay una tentación para olvidar. Entonces, cuando nosotros recibimos cosas que no sabemos valorar, no sabemos apreciarlas. Cuando nosotros recibimos cosas que no nos ha costado, que no hemos trabajado por eso y que no sabemos el valor que tiene, no sabemos apreciarlo. Un ejemplo, cuando usted agarra y le compra a una persona, por ejemplo, a un muchacho joven, un carro del año, muchacho joven con todos los bríos, que no ha trabajado ese carro, que no sabe lo que cuesta,
regularmente este muchacho le va a dar ese carro duro y lo va por ahí a lujear y va porque él no sabe lo que costó. En la casa, por ejemplo, algo sencillo. Usted en la casa, el que paga, por ejemplo, la factura de electricidad, vive apagando luces y desconectando cosas que no son necesarias. El que no sabe cómo funciona eso, ni cuánto cuesta tener la luz funcionando, deja eso prendido, porque no sabe lo que le cuesta. O sea, y así somos en sentido general los seres humanos. Cuando no sabemos el valor de las cosas, pues somos olvidadizos y descuidados, porque no conocemos el valor que tienen. Entonces, para que sepamos cómo vivir, cómo apreciar lo que Dios nos da, Dios nos permite pasar por procesos como le permitió pasar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios pasó por un proceso de desierto porque ellos iban camino hacia una tierra prometida. Una tierra que Dios les prometió donde había abundancia, pero tenían que aprender a valorar lo que iban a recibir. Y un camino que pudieron haberlo hecho en meses, lo hicieron en 40 años. ¿Por qué duró tanto? Porque su corazón se resistía. Un pueblo duro, de duro corazón, no aprendía las lecciones que Dios le enseñaba. Entonces el Señor sabía que no estaban listos y tuvieron que andar deambulando y deambulando en el desierto. Y la misericordia, el amor y la gracia de Dios es tan grande que en ese deambular por el desierto, el pueblo donde no había comida, donde no había agua, recibía de parte de Dios el maná y recibía agua, porque Dios de las rocas le proporcionaba agua. De en medio de rocas, Dios hacía brotar agua para que ellos tuvieran agua. El maná, sabemos lo que es el maná, que era una provisión que todos los días en la mañana aparecía y ellos iban a recogerlo. Solo que es un pueblo 40 años comiendo una cosita sencilla y nunca sufrieron de desnutrición, no había problema que se sepa, que se haya registrado en la historia, ni secular ni bíblica. No había ningún problema con la alimentación de este pueblo en 40 años, porque lo que Dios le estaba proveyendo tenía todo lo que necesitaban. Y Dios en su misericordia mantuvo la provisión para el pueblo. Y la enseñanza grande que nosotros tenemos a través de la reflexión de hoy es que debemos nosotros siempre ser agradecidos de Dios, recordar la provisión de Dios tanto en nuestros momentos difíciles como en nuestros momentos de prosperidad. En el momento de la dificultad y de la necesidad, debo recordarme que Dios es fiel y que Dios me prospera y que Dios me provee. Pero también en el momento que estoy en mis mejores momentos, donde no tengo necesidades, también debo recordarme de ese Dios que es mi proveedor, que es el que me provee, que es el que me da, que es el que me sostiene. En cada uno de ellos, tanto en la necesidad como en la abundancia, Dios es mi proveedor. Y la Biblia nos exhorta a través de este pasaje a que recordemos. Fíjense cómo comienza lo que tienen como cita bíblica para el día de hoy, Deuteronomios 8, versículo 2. Vamos a ver el pasaje, algunos versículos del pasaje, aparte del 2, pero vamos a leer ahora este que tienen como versículo central. Deuteronomios 8:2 dice: recuerda, en la versión Nueva Traducción Viviente, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecieses a sus mandatos. Dice la Reina Valera: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En este versículo solamente hay mucha enseñanza, hay mucho que reflexionar. Lo que está diciendo aquí Moisés, en este caso, que es el escritor de Deuteronomio, un hombre dirigido por Dios para escribir estos libros y obviamente dirigido por Dios para sacar a este pueblo y guiarlo por el desierto, es que Dios guió al pueblo por 40 años en este desierto. Y dice aquí que Dios lo humilló y lo afligió. Lo humilló y lo puso a prueba. El pueblo de Israel
El pueblo de Dios, ese pueblo que caminó, es una imagen de lo que somos nosotros hoy, la iglesia. Y hay momentos en nuestra vida donde nosotros estamos pasando por momentos de sufrimiento, de escasez, donde nuestro carácter está siendo a prueba, donde estamos siendo humillados y puestos a prueba para ver lo que hay en nuestro corazón. Entonces la meta no es hacernos un daño, la meta no es humillarnos per se para dejarnos en el suelo, es un instrumento de bendición para que salga de nuestro corazón lo que tenemos, para que podamos sacar de dentro de nosotros qué es lo que tenemos aquí adentro. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo puedo justificarme que estoy bien, yo puedo creer que estoy bien y en realidad no lo estoy. Y puedo hacerme creer a mí mismo que estoy bien. Repetirme una mentira muchas veces que se convierte en una verdad. Entonces Dios tiene que trabajar con nosotros en su misericordia. Dios trabaja con nosotros y permite circunstancias que nos van guiando hacia un destino. Y la palabra de Dios nos instruye en tiempos de cambio. Cuando nosotros vamos a recibir bendiciones de parte de Dios, nosotros necesitamos ser procesados antes de recibir esas bendiciones. En esos tiempos de nuestra vida van a experimentar cambios de diferentes tipos. Dios a sus hijos, a su pueblo, Dios lo trabaja, Dios trabaja su carácter, Dios trabaja con nosotros. La vida es un aprendizaje constante. No lo acabamos de aprender. Usted desde que nace hasta que se muere está aprendiendo. Ya con el pasar de los años, la experiencia, la madurez, el conocimiento va guiando a uno en otras direcciones. Cuando usted viene a tener 40 años, usted no piensa ni actúa como cuando tenía 20, porque ya su conocimiento de la vida y su madurez es otro. Entonces, todos esos cambios que experimenta el ser humano, Dios a sus hijos lo va preparando para que lo vayamos haciendo de manera tal que traiga bendición a nuestras vidas y que pueda glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo que Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2 enfatiza. Cómo Dios trabaja en nosotros en ese proceso de cambio. Porque la naturaleza nuestra es a la desobediencia. Si fijamos cómo comienza este versículo 2 de Deuteronomio 8, dice, ¿qué dice acá? La advertencia es a que recordemos. Recuérdate, no te olvides, porque la tendencia es olvidarse. Recuérdate quién es Dios, recuérdate lo que Dios ha hecho por ti. Y este es un tema que nosotros lo conversamos también con frecuencia, cómo nosotros vemos personas que en su momento de dolor, de dificultad, son los mejores creyentes, las personas más comprometidas con la iglesia, con los cultos, que más buscan tiempo de oración. Y cuando el problema está resuelto, se olvidan de esa provisión. Se olvidan del Dios que le proveyó. Porque en su corazón no estaba a buscar a Dios, sino a buscar la bendición que viene de parte de Dios. En su corazón estaba a buscar una solución a un problema, no buscar a Dios. Entonces eso es lo peligroso, cuando nosotros vamos buscando, como decía un pastor y amigo, vamos buscando en Dios y en la iglesia los panes y los peces y no al Dios que lo provee. Dios quiere que nosotros le busquemos a Él, no lo que Él da. Lo que Él da son añadiduras y eso requiere obediencia y eso requiere un ejercicio de conciencia, de recordar, de poder siempre meditar y pensar en las bendiciones que Dios provee, en quién ha sido Dios conmigo hasta aquí, hasta este punto, quién ha sido Dios conmigo. Si usted se pone a hacer un análisis, un inventario de su vida, de cuántas cosas Dios le ha librado, cuántas bendiciones Dios le ha dado. Yo he compartido con personas que me han dicho, wow, me pasó esta experiencia, tuve esta circunstancia, tuve inclusive al borde de la muerte en un accidente, en esto, en aquello, y yo te puedo decir que Dios me libró. Personas que reconocen que lo que pasó fue la mano misericordiosa de Dios, pero se quedan ahí. En ese momento recuerdan, pero cuando actúan en su vida, actúan como si eso no hubiera pasado. Recordar el favor de Dios implica obediencia.
porque la tendencia nuestra es a desobedecer. Entonces, el pueblo de Dios que va caminando y va rumbo hacia una bendición, tiene que ser transformado, su carácter tiene que ser transformado, porque el corazón, como dice aquí este versículo 2, el corazón está lleno de cosas que muchas veces nosotros mismos conocemos. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, exhortándonos a nosotros a la importancia del corazón, dónde debe de estar. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. La versión Reina Valera dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando Jesucristo vino para morir por los pecados de la humanidad, Jesucristo fue específico y dijo, yo he venido a dar vida. Y he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. Pero esa vida que Jesucristo da, esa vida se aloja en nuestro corazón, de donde salen todos nuestros pensamientos, nuestros deseos. Entonces, en ese corazón es que Proverbio nos está instando a nosotros, guárdalo, cuídalo, porque esto va a determinar el rumbo de tu vida. Lo que está en tu corazón determina cómo tú caminas, cómo sientes, cómo piensas. Asimismo, el mismo proverbista en el 23, 26 dice que él ha guardado la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Dios. Nosotros, de la manera que podemos guardar el corazón donde mora la vida que Dios nos da, es guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Es pensando, ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero ser una persona que viva en la bendición de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice el Proverbio 23, 26, he guardado tu palabra, ¿dónde? En mi corazón, para no pecar contra ti, mi Dios. Es en el corazón. La palabra de Dios, dice la Biblia, que se escribió, los mandamientos de Dios se escribieron en el pasado en unas tablas, en unas piedras. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, vino para que esas leyes de Dios se escribieran en un corazón de carne, dice la Biblia, en nuestros corazones. Para que esa palabra de Dios estuviera aquí. O sea, que el deseo mío sea vivir para agradar a Dios. Que el deseo mío sea vivir para que Dios sea glorificado en mi vida. Eso no lo podemos hacer, como decía el otro día, con intención humana solamente. La intención mía ha de ser entregar mi vida a Cristo, es depositarme en Dios para que Él me guíe, porque hay una lucha siempre en el ser humano, entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y esa lucha va a estar siempre con nosotros. Ahora, cuando hay un deseo de agradar a Dios, cuando hay un deseo de buscar a Dios de corazón, entonces nosotros comenzamos a atesorar esa palabra de Dios dentro de nosotros. Entonces comenzamos a guardar esa voluntad de Dios en la mente y en el corazón. No es en el músculo, obviamente, es en el corazón, en ese centro de nuestras emociones. Porque cuando estamos con la palabra de Dios puesta en nuestra mente y en nuestros corazones, todas las etapas de la vida que estemos viviendo, la vamos a vivir de una manera que va a bendecir nuestra vida, aún los momentos de desierto. Aún los momentos de dificultad van a ser de bendición para nuestra vida. Hay lecciones que nosotros solamente las aprendemos en medio de problemas. Hay lecciones de vida que solamente la aprendemos cuando estamos bajo presión y dificultades. Cuando estamos relajados, cuando estamos bien, no lo aprendemos. Dice el Salmo 119, versículo 71, el salmista hace una afirmación que es digna también de pensarla y de llevarla con nosotros. Dice, el sufrimiento me hizo bien. O sea, el momento de sufrimiento, dice el salmista, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos, Jehová. El sufrimiento nos hace bien. El sufrimiento nos acerca a Dios. Y en la versión Reina Valera dice,
Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Cuando somos humillados, cuando estamos en un momento de sufrimiento, eso nos acerca a Dios, eso nos hace reflexionar. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando nosotros estamos en ese momento de debilidad, en ese momento de dolor, donde nuestro único refugio es Dios, ese es el momento donde tú comienzas a navegar más profundo en tu ser. Comienzas a buscar dónde están esas partes débiles, esas partes que quieres esconder, esas cosas que tú no quieres soltar, que se te dificulta soltar. Entonces Dios permite esos momentos de dificultad, de dolor, esos momentos de desierto para pulir el carácter del ser humano. Porque para Dios y para nosotros debe ser lo mismo. Los valores espirituales están por encima de los materiales. Nosotros somos entes espirituales y para Dios la parte espiritual está por encima de la parte material. Y nuestra mente finita se limita la mayoría de las veces a lo que tenemos enfrente. Se nos olvida que Dios nos creó como un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Un espíritu que no va a morir. Un cuerpo que sí va a quedar aquí en la tierra y que un día será resucitado con el Señor, ¿verdad? Los que hayan creído en Cristo. Pero para Dios el peso, la importancia está en nuestro espíritu. En nuestro espíritu que es guiado, que es alimentado por nuestra mente, por nuestra alma, por nuestra parte analítica, por nuestra parte pensante. Los valores espirituales para Dios están por encima de los valores materiales. Por eso, otra vez dice Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana esa vida que Dios da. Jesús nos da ejemplo de eso. Jesús, antes de ir a la cruz, Él fue al desierto. Y en el desierto, antes de ir a su ministerio público, fue al desierto, 40 días. Y allí en el desierto, el enemigo, Satanás, le tentó. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz esto. O sea, si en verdad tú eres hijo de Dios, estaba tentándole su poder, su deidad, su majestad. Esto en Mateo 4 nos relata esa historia. Si tú eres hijo de Dios, haz esto. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. Con que el Señor le ha dicho a ustedes que no coman esto. O sea, retando la palabra de Dios. Retando los estatutos de Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Cuando comienza a poner en nuestra mente, pero ¿y quién dijo que esto es malo? ¿Y quién dijo que esto no está bien? Y comenzamos a alejarnos de Dios. Y comenzamos a tener muerte espiritual. Para Dios los valores espirituales son de más valor que los materiales. Jesús le respondió a Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros estamos fundamentados en los deseos de Dios, en la voluntad del Señor, nosotros vamos a vivir cualquier circunstancia de nuestra vida, sea una situación difícil, un desierto, o sea una situación de prosperidad, la vamos a vivir recordando quién es Dios, quién es nuestro Dios, a quién yo le sirvo, quién es el dueño de mi vida, quién dirige mi ser, por quién yo vivo. Porque mi vida tiene sentido en Dios. Cuando Dios dirige mi vida, sea cual sea la circunstancia que esté viviendo, va a ser dirigida por Dios. Dios quiere que disfrutemos las bendiciones. Dios quiere que disfrutemos lo que Él nos da. Dios quiere que disfrutemos esas bendiciones y recordarnos que Él es bueno. Dios quiere que nosotros siempre recordemos su bondad y lo que Él da para nosotros es para disfrutarlo. El propósito de Dios es que siempre disfrutemos las bendiciones que Él nos da. Si vamos a los versículos 11 y versículo al 14 de Deuteronomios 8, y lo que tengan su Biblia lo pueden leer conmigo, vemos cómo el Señor le hace una exhortación al pueblo.
y una exhortación también que nosotros podemos tomar como referente y como consejo para nosotros hoy. Un consejo sabio para que los hijos de Dios aprendamos a vivir de forma tal que disfrutemos lo que Dios nos da. Sin embargo, dice el versículo 11, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. O sea, cuando estamos en un momento de bendición, debemos tener mucho cuidado. Debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al obedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Advertencia de parte de Dios. Dios quiere bendecir la vida de sus hijos. Dios se complace en bendecir la vida de sus hijos, pero hay bendiciones que nosotros no estamos listos para recibirlas. Y nosotros debemos de estar siempre preparados para que sea cual sea lo que llegue a nuestra vida, sea lo que sea que Dios nos dé, estar listo para glorificar el nombre de Dios con eso que llega a nuestra vida. Para muchos de nosotros que ya estamos viviendo la vida cristiana por un tiempo, esto nos recuerda cómo debemos de vivir y comportarnos delante de Dios. Para otros que están comenzando a caminar con el Señor y que para los que están escuchando inclusive la palabra de Dios, esto nos enseña el carácter de Dios. Dios quiere traer bendición a nuestra vida. Dios quiere prosperarnos espiritualmente y añadir bendición material a nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer que nuestro carácter debe ser transformado y que nuestros corazones deben de ser limpiados, debemos navegar en nuestro corazón con la ayuda de Dios y sacar de allí esas cosas que nos alejan del Señor. Por eso, cuando dice este versículo 2 de Deuteronomio 8, que fueron humillados y fueron humillados en el camino, fue para que de su corazón pudieran salir las cosas que le estaban alejando de Dios. Cuando somos nosotros humillados, cuando estamos pasando por momentos difíciles, debemos recordar que eso es parte de la provisión de Dios y que eso es parte de lo que debemos nosotros hacer para ejercitarnos, transitar ese camino entendiendo que Dios está en medio también de esa aflicción. Ver a Dios en medio de la aflicción, ver a Dios en medio del dolor y entender qué quiere Dios conmigo en medio de esto. A veces nuestra mente se va en pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y comenzamos a hacerle reclamos al Señor. Y lo que nos está enseñando la Biblia acá es que cuando llegamos a esos momentos, vayamos a nuestro corazón y le digamos a Dios, Señor, ayúdame. La Biblia dice que ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice uno de los salmos. Ahora, con la ayuda de Dios podemos navegar y pensar, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué debo de aprender a través de esto? ¿Cuál es la enseñanza que debo recibir? ¿Dónde estás tú en medio de esto? Dios quiere bendecir nuestra vida, pero necesita que estemos preparados para recibir esas bendiciones. Dios quiere que nosotros vivamos de manera tal que entendamos que lo principal para un ser humano, para un individuo, es que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando glorificamos el nombre de Dios, recibimos bendición espiritual y en un gran número de los casos, bendición material. No a todo el mundo Dios le da bendición material. Dios provee, Dios sustenta, a algunos le da bendiciones materiales. Dios sabe a quién se la da, Dios sabe a quién no se la da. Y sabe por qué lo hace.
Y concluyo, mis hermanos, con el versículo 19 y 20 de este capítulo 8 de Deuteronomio, que también nos da una exhortación y que nosotros debemos analizar y pensar y llevar con nosotros en el día de hoy. Dice el versículo 19 y 20 de Deuteronomio 8, pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. El pueblo de Dios caminó en un desierto, vio el poder de Dios con ellos, vio cómo Dios destruyó enemigos superpoderosos, donde ellos no tenían la capacidad humana para vencer. Y el pueblo de Dios vio cómo Dios operó todos estos milagros. Ahora hay una advertencia que Dios hace. Así como se vio ese poder de Dios manifestado para librarlo de esos enemigos, cuando salimos de esa gracia de Dios, cuando nos alejamos de esa gracia de Dios y nos olvidamos de este Dios, dice aquí la Biblia, que el pueblo sería destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Esto, obviamente, el Deuteronomio se está refiriendo al pueblo de Dios de Israel. Pero para nosotros, la iglesia de hoy, nosotros también tenemos que entender que fuera de Dios nada podemos hacer. Cuando nos alejamos de la gracia de Dios, nos estamos depositando en los brazos del enemigo de nuestras almas. Llámese Satanás. Así que Dios nos ayude en el día de hoy a vivir cada circunstancia de nuestra vida, recordando el amor, la misericordia y la provisión de Dios. Y vivir, sea cual sea la circunstancia que vivamos, vivirla viendo a Dios, buscando a Dios a través de ella, navegando en el interior de nuestro corazón para saber qué quiere Dios con nosotros, qué necesito cambiar, qué necesito arreglar, qué necesito sacar de mí para poder estar en paz con mi Dios y en paz conmigo mismo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por la reflexión del día de hoy, de este capítulo 8 de Deuteronomio, que nos recuerda, Padre Celestial, la importancia de recordar tu bondad, de recordar tu misericordia, de recordar tu amor, de recordar tu provisión, la importancia, Señor, de navegar en nuestros corazones, de buscar, Señor, de poner a prueba nuestros corazones para saber qué cosas están gobernándonos, que nos están alejando de ti. Gracias, Señor, gracias por ayudarnos, gracias por alertarnos, gracias por, Señor, a través de tu palabra, Señor, guiarnos a trabajar con nosotros mismos para que tengamos la capacidad de administrar la bendición que tú nos provees. Mi Dios, ayúdanos a vivir y a caminar de la mano contigo, de forma tal que cuando nos lleves a las promesas que nos has hecho, podamos recibirla como una bendición para nuestra vida, pero como una bendición con la cual podamos glorificar tu nombre. Gracias, mi Dios, gracias por este tiempo. Sigue trabajando en cada corazón, en cada vida. Sigue, Señor, obrando como tú lo sabes hacer. Termina la obra en cada corazón. Padre, te lo suplicamos por Jesucristo, tu Hijo amado, el Señor de nuestras vidas. Amén.